En una consulta popular en el 2011, a través de esta iniciativa, los ciudadanos de la capital ecuatoriana se pronuncian a favor de prohibir los espectáculos que tengan como finalidad dar muerte al animal. Tras la consulta popular, dichos espectáculos como las corridas de toros continuaron. En el 2015, un colectivo antitaurino buscó reformar la ordenanza municipal, la número 003, que avala estos eventos. ¿En qué estado se encuentra precisamente esta propuesta ciudadana? La vamos a conocer en nuestra siguiente entrevista. Felipe Ogaz, fundador del colectivo Diabluma, presidente de la Comisión Popular promotora de la iniciativa antitaurina. Felipe, bienvenido a la televisión legislativa. Antes de adentrarnos en el tema coyuntural, queremos explicar un poco a la ciudadanía en qué consiste el colectivo antitaurino al que usted representa y también un poco cuál es su visión respecto a los espectáculos públicos que tengan como su eje central, por decirlo así, un animal. Cómo no, muchísimas gracias por abrir este espacio a la ciudadanía. El colectivo Abolición y Devolución tiene ya 2 años de existencia y es un conjunto de buena parte de las organizaciones animalistas, antitaurinas y contra la violencia de la ciudad de Quito, y con el paso de los años hemos ido sumando organizaciones y activistas de buena parte de las provincias del país y ha venido transformándose hacia un movimiento nacional, ¿no? El colectivo Abolición es Devolución ha actuado en el cierre y clausura de más de 5 eventos en cabeceras provinciales durante este año, y en la propuesta de ordenanzas animalistas, en la defensa de nuestra compañera Estefanía Camelos. Es una conjunción grande de organizaciones de rescate animal, protectoras de animales, de activismo, de propuestas legislativas, etcétera, etcétera, y también de activistas independientes. ¿Cuántos colectivos organizan precisamente a esta gran organización ciudadana? En este momento mi cálculo dice que somos más de 15 colectivos a nivel nacional. Concentrados en un solo colectivo en defensa de los derechos de los animales. Exactamente. ¿Solo de la capital? No, del país ya. En este momento estamos ya sobre todo en las provincias del centro. Estamos en Imbabura, estamos en Chimborazo, Tungurahua, Bolívar, Cotopaxi, con una buena línea de acción contra las corridas de toros, también en Los Ríos. Hemos tenido un encuentro nacional de organizaciones antitaurinas que devino en un movimiento nacional. Y además actuamos, por supuesto, en el Guayas, tenemos relaciones con otros grupos de colectivos y creo que es uno de los... ¿Solo son antitaurinos en contra de las corridas de toros? Animalistas, rescatistas, también instituciones que trabajan en contra de la violencia en general, digamos, en la violencia como de carácter general. Ahí centrándonos, por ejemplo, en las corridas de toros, ¿están en contra de aquellas, exista o no la muerte del animal? Así es, estamos en general en contra de la violencia, es una misma matriz de violencia la que ataca a los niños, la que ataca a las mujeres, la que ataca a los afroecuatorianos. Entonces es un colectivo que se posiciona en contra de la violencia y en ese sentido nos colocamos, rechazamos totalmente la exaltación de dicha violencia. No puede existir un acto en el que se diga a los niños, ¿no es cierto? Hemos logrado la prohibición como colectivo de menores de 16 años y de venta de alcohol en las plazas, pero seguimos creyendo que es una hipocresía decirle a un niño que está bien hacerle eso a un toro y después que está mal hacerle eso a su mascota en la casa, ¿no? Creemos que la violencia no se debe ensalzar bajo ningún punto de vista y que una buena forma de volver a nuestra sociedad más justa y más pacífica es rechazar las corridas de toros como un acto que promueve la violencia. Y ahí, por ejemplo, antes de la consulta popular se hablaba de que estos eventos o espectáculos eran conocidos como eventos culturales en nuestra sociedad, por ejemplo las peleas de gallos, las peleas de perros incluso, y también aquí en Quito, por fiestas de Quito, eran las corridas de toros. Ahí, por ejemplo, ya hubo la consulta popular y ya se pronunciaron, hablemos de la capital, en contra de los espectáculos que tengan como finalidad la muerte y tortura de un animal. Sí, así es, exactamente. Definitivamente son cultura, digamos, vienen de una cultura que no es propia de aquí, que viene de España. Definitivamente son tradiciones
pero no todas las tradiciones son buenas. O sea, el hecho de que sea una tradición, la esclavitud o pegarles a los niños no le hace per se buena. Tradición no es igual a que sea bueno, ¿no? Y eso es una cosa que salta a la vista, no necesariamente es así. A ver, Felipe, antes de ir ingresando al tema de la corrida de toros, ¿cuáles son las acciones que ustedes realizan durante todo el año? Porque también hay voces que han señalado que estos grupos antitaurinos efectivamente se activan en los meses de noviembre y diciembre, puntualmente en diciembre, cuando ya se aproximan las fiestas de Quito. Pero ¿cuáles son las acciones que ustedes realizan a lo largo del año? ¿Qué ustedes hacen para defender los derechos de los animales? Dentro de nuestro colectivo hay personas maravillosas que merecen mi más grande admiración, que sostienen a cientos de animales de calle que han sido rescatados de las peores condiciones de maltrato y violencia. De hecho, les invito, aprovecho este espacio para invitarles a La Carolina el día de mañana. Desde las 10 estarán varias organizaciones recolectando fondos para mantener sus refugios. Yo me refiero concretamente a Catman y Dogen y Manada Quiteña. Son todos los días las acciones, o sea, ¿Es el cuidado de los animales callejeros? Es el cuidado, el rescate, también estamos la protección, también actuamos en temas de política pública, tenemos una relación muy fructífera de trabajo con la clínica veterinaria de la Universidad San Francisco, con quienes coordinamos todo tipo de acciones. Hemos intervenido recientemente en una política pública con el municipio de Esmeraldas para proteger el periodo de incubación de las tortugas marinas. Realmente son innumerables cosas. Entonces, ustedes sí se mantienen activos a lo largo de este tiempo. Ahora bien. Sobre todo, también nuestra labor nos exige mucho a nivel legislativo. Entonces, las organizaciones están trabajando en todos los municipios en donde estamos, influyendo en la creación de ordenanzas. Hemos dado batallas grandes, los toros quisieron volver a Cuenca, hubo una organización maravillosa que se plantó duro allí. Hay una buena red de organizaciones animalistas cuya acción es cotidiana y realmente merece la admiración, porque serían los gobiernos locales quienes tengan que atender estas problemáticas. Y lamentablemente en nuestro país, como me decías fuera micrófonos, los animales siguen siendo sentidos como cosas, y no son cosas. Ahora bien, Felipe, vamos ingresando en el tema de la consulta popular. En el 2011 se suscitó precisamente esta consulta popular en donde su pregunta señalaba, palabras más, palabras menos, erradicar o prohibir los espectáculos que tengan como finalidad la muerte del animal. Entonces, luego de varias situaciones, las corridas de toros en Quito sucedieron en Quito, pero ya no con la muerte del toro en el ruedo, sino en el chiquero, se decía. ¿Qué es lo que ustedes emprendieron a lo largo de ese tiempo y hasta alcanzar con la propuesta de reforma a la ordenanza municipal 003, que entiendo yo ya está en su fase final? Así es, de hecho solo falta que nuestro cobarde alcalde de la ciudad de Quito llame a segundo debate. ¿Qué es lo que hicieron antes, después de la consulta popular? Sintiéndonos profundamente traicionados con el resultado de la consulta popular, pues mandaba lo has dicho literalmente, a prohibir los espectáculos públicos. No se prohibió ningún espectáculo público, pero se continuaron haciendo. Animal. Mandamos a prohibir espectáculos públicos, no a reformar ordenanzas. Esos espectáculos debían haber sido prohibidos y no el municipio, sino los mismos organizadores plantear otro tipo de espectáculo. Pero ahí lo que se entendía era que no, en las corridas de toros específicamente no se producía la muerte del toro, en este caso como un espectáculo público, sino como lo explica Ricardo. Pero eso es una falsedad. En estas corridas que se van a suceder en unos minutos en la Belmonte, el toro sale totalmente destrozado después de los 2/3, ¿no es cierto? Y le tienen que matar porque ese toro ya no puede seguir viviendo, digamos. Pero es que no se da la muerte del animal en el ruedo. En público, exactamente. Ya. Yo planteo que esa es una reforma insuficiente e hipócrita. Porque ¿Pero no todos creen los toros ustedes que mueren. la pregunta en tal caso estuvo mal direccionada? Claro que estuvo mal direccionada, fue la única, por eso te decía, nos hemos sentido traicionados. Fue la única pregunta que conservó el carácter cantonal. Fue la única pregunta que, digamos, tuvo una serie de objeciones en el Tribunal Constitucional, pero finalmente decía, tal como tú le dijiste, quiere usted prohibir, está de acuerdo con prohibir los espectáculos, había que prohibir espectáculos. Pero es que también uno podría entender que se permiten los espectáculos en donde no hay la muerte del animal. Bueno, pero hay la muerte del animal. Existe doble interpretación. Sí, y mueren. Yo el lunes justo voy a presentarles una carta a los organizadores de Triana para que me certifiquen cuántos toros salieron vivos de estos 3 días de masacre. O sea, habría que conocer cuántos después de estas corridas que se efectuaron efectivamente continuaron con vida. Según nuestros cálculos y los estudios
estudios que se han hecho, solamente puede, inclusive de los que indultan, solo sobrevive 1 de cada 10, porque ya están tan dañados, tan destrozados que sobrevive 1 de cada 10. Y el otro asunto es que un toro que ha sido toreado es demasiado peligroso para estar suelto, porque ya conoce las artimañas de los toreros y de los seres humanos en general. Entonces, por política pública se matan esos toros. Salvo los que sobreviven y que son indultados para reproducción, es una cantidad mínima. Yo voy a pedir esa información la próxima semana sobre estas últimas ferias. Felipe, en el 2015, junto con el municipio y varias instituciones, precisamente esta organización, la que usted lidera, emprendieron el proceso de reforma a la ordenanza 003. ¿En qué estado se encuentra? Una corrección, empezamos en 2012, el 3 de octubre de 2012. Pero el año anterior ya entraron en la fase final. No, a ver, en 2011 fue la consulta popular, ¿no es cierto? En 2012, digamos, muere la feria más importante de América, la Feria de Quito. Pero la respuesta de los organizadores taurinos es continuar haciendo toros pese a la prohibición, bajo esta ordenanza que, insisto, es hipócrita, no hay como verle de otra manera. Había que prohibir los espectáculos, no evitar la muerte en público. Siguen haciéndose toros. Frente a eso, nosotros decidimos iniciar por primera vez en la historia de este país, bajo la figura de iniciativa popular normativa, artículo 103 de la Constitución, una reforma y derogatoria. Reformamos la ordenanza de espectáculos públicos y derogamos la ordenanza taurina, la de la Comisión Taurina y varias otras ordenanzas que le daban una serie, le siguen dando pues una serie de privilegios a los espectáculos taurinos. Acuérdense que era el acto central de las fiestas de Quito. Quito se sigue manchando de sangre, digo, ya es Jesús del Gran Poder. Jesús del Gran Poder. Y el año pasado, por ejemplo, la Feria de la Belmonte tuvo auspicio del municipio de Quito. Les colocaron una carpa, ¿no?, para que no se mojen, hoy se van a mojar. El tema es que, ¿cómo se puede festejar una ciudad con muerte y sangre? ¿Cómo se puede festejar el día que un ejército invasor tomó el control de la ciudad? Pero más allá de que sea fiestas de Quito o no, el fin es que en esa ordenanza, en las reformas a esa ordenanza, conste netamente la prohibición de realizar, entre otros eventos, espectáculos que tengan el eje central un animal, la tortura y la muerte. De cualquier animal. Eso significa prohibir peleas de gallos, toda clase de corridas de toros, incluyendo corridas de pueblo, circos con animales y cualquier pelea entre seres humanos y animales y entre animales. Nosotros creemos... ¿Cómo está esa ordenanza, Felipe? Está esperando en el despacho del señor alcalde de Quito que se decida a ponerla en el orden del día y cumplir con su palabra, ¿no? ¿En la última instancia ya? ¿Ha pasado los dos debates? Última instancia, no, ha pasado el primer debate. Entonces, y espera el segundo debate para su sanción. Ahora bien, Felipe, a lo largo de esta semana también se han visto acciones que han realizado varios grupos antitaurinos de protesta y de rechazo a las corridas de toros que se efectúan acá en la capital. Pero una de ellas fue lo que se ha dicho, lanzar aceite quemado. Existen voces críticas que señalan que tal vez esa no fue la forma de mostrar la voz de rechazo. ¿Qué decir aquello? Sí, definitivamente no fue la forma de plantear. Yo presupongo que es un activista o un grupo de activistas que en la desesperación de saber que pese a la voluntad del pueblo se van a matar y torturar toros, que toman una decisión desesperada. ¿Se puede justificar aquello? De ninguna manera, pero sí se puede entender. Ni el Estado ni el municipio en concreto están dando salidas democráticas y pacíficas, se burlan abiertamente de la voluntad del pueblo de Quito. Y creo que no es casual que la noche en la que el juez, si no me equivoco, nos niega la acción de protección sucede esto, ¿no? Yo creo que lamentablemente, y esa es una de las razones por las que estoy acá, estamos en un clima de total desesperanza y desolación para los activistas. Somos 7 de cada 10 quiteños los que estamos en contra de esta tradición. Brevemente, Felipe, se nos acaba el tiempo. ¿Cuáles son las acciones? La próxima semana el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social presentará un informe sobre las presuntas todavía violaciones y vulneraciones a nuestro derecho a participar. Sobre esa base nosotros tomaremos medidas. Ahora quiero hacer esta advertencia, si me dan unos minutos. El Estado y el municipio deberían dar una salida porque esto del aceite debe ser solamente un síntoma de las sensaciones que están teniendo ya los quiteños frente a al no cumplimiento. Una última consulta muy brevemente, puntualmente.
El Consejo de Participación Ciudadana, y se nos olvidaba, el Consejo de Participación Ciudadana llamó precisamente al alcalde de Quito. ¿Qué pasó? Que Brevemente. dijo que no tenía tiempo para asistir y dar explicaciones, que tenía otras cosas ¿Van a más insistir importantes que hacer. ante el Consejo ustedes? En este momento ya el Consejo está elaborando una investigación que puede derivar inclusive en la remoción o puede ser causal de revocatoria. Correcto. Muchísimas gracias. a ustedes. Gracias, Felipe gracias. Ogaz, promotor de la iniciativa antitaurina. Ha estado con nosotros en la televisión de la Asamblea Nacional en cuanto a las actividades que realiza este colectivo a propósito de las fiestas de Quito que se desarrollan precisamente acá en la capital de los ecuatorianos. Amigas y amigos, nos vamos a una pausa y regresamos con más información.